Mi nombre es Agustina Camperchioli. Soy licenciada en Gestión Ambiental. Tengo 31 años y nací en Villa María, provincia de Córdoba. Yo soy Franco Matías Altamirano Montiel. En el 2001 empecé a estudiar Ciencias de la Comunicación, en donde descubrí que el cine y la poesía y las artes como que me gustaban más de lo que pensaba. Bueno, a través del cine y de las artes y de algún interés por la política y la historia, empecé a darme cuenta o a entender que la tierra era más importante de lo que los discursos hegemónicos, los discursos institucionales le daban. Mi nombre es Marcos Murcia, soy docente de la Cátedra de Producción Lechera, acá en la Facultad de Agronomía. Yo soy oriundo de Cipolletti, Río Negro. Vine a estudiar hace 10 años como ingeniero agrónomo, me recibí hace 3 años. Justamente ahora estoy en este nuevo rol, digamos, como docente de la facultad. Personalmente siempre estuve muy apegado a lo que es la naturaleza. Bueno, había como una tendencia, digamos, a la observación, los árboles. Bueno, en general, esa era digamos, lo que me gustaba, como hobby se podría decir. Y bueno, después empecé a pensar qué podía estudiar relacionado con eso y fue lo que me definió estudiar ingeniero agrónomo. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y con actividad productiva sustentable. La tensión entre el desarrollo productivo de los países y la construcción de políticas de protección ambiental son los dos ejes de un debate actual, complejo e inacabable. Cerca del 40% de la superficie libre de hielo del planeta está bajo agricultura, en terrenos que antes eran ocupados por bosques, sabanas y pastizales naturales. Entre 1990 y 2005 se perdieron, principalmente por causa de la agricultura, un promedio de 14,5 millones de hectáreas anuales. En 2006 la tasa de deforestación mundial fue del 0,23% promedio. La provincia de Córdoba estuvo 10 veces arriba del promedio mundial, mientras que Santiago del Estero la superó por 5 veces. Entre 2007 y 2011 se perdieron 2 millones de hectáreas que debían ser protegidas. En los 3 primeros meses de 2015 ya se deforestaron en la provincia de Córdoba más de 3.000 hectáreas, la mitad de los bosques arrasados en 2014. En el caso de La Pampa se perdió en los últimos 20 años el 20% de los bosques nativos. Pero aún hay más problemáticas ambientales. Nuestro país produce 12 millones de toneladas de basura al año,
4 millones provienen de la provincia de Buenos Aires. Cada argentino produce 1 kilo de basura por día y está directamente relacionado a su poder adquisitivo. Este es nuestro piso para entender la problemática actual y pensar en estas 3 historias. Momento para humanizar a la naturaleza y desnaturalizar al ser humano. Bienvenidos al programa de las universidades de la región centro del país. Hoy en Nosotros Somos Universidad y Ambiente. Yo actualmente soy jardinero, hago trabajo de jardinería y realizo plantas también, hago plantas, soy viverista si se quiere, ¿no? Y yo llego a las plantas o a lo que es el vivero en Huichanranquen a través de una apertura, si se quiere, de conciencia que a la que llego gracias a haber empezado la universidad, ¿no? En la universidad empiezo a escuchar y entender eso, ¿no? La importancia que tiene la tierra para el ser humano. Creo que si no hubiese estado 5 o 6 años en la institución universitaria, no hubiese llegado a hoy por hoy entender el por qué yo hago plantas, el por qué descubrí con el tiempo que a un nivel mi misión era hacer plantas y árboles nativos sobre todo. En la universidad yo encuentro eso, el conocimiento quizás que me hacía falta para entender de qué se trataba mi vida y de para qué estaba yo en la tierra. Que conserva la leche a 4 grados centígrados. Toda la leche viene por un circuito cerrado, o sea, no tiene contacto con el ambiente. No se puede pensar en producir, ya sea alimentos o bienes, sin tener el punto de vista del cuidado y la preservación de los recursos naturales, de la naturaleza en sí, sino una visión de sustentabilidad. Una palabra que está muy gastada por el uso, pero que en definitiva de lo que habla es de aprovechar los recursos teniendo en cuenta que la mayoría son no renovables. Entonces con ese criterio la producción y lo que nosotros vemos y lo que enseñamos en la universidad en general tiene que tener ese compromiso y esa mirada, no es que es algo que va paralelo, sino que está entramado. Se ha avanzado mucho con respecto a hace unos años atrás, se ha avanzado mucho, sobre todo en la conciencia. En la práctica todavía hay muchas cuestiones pendientes a resolver, ¿no es cierto? No solo desde lo legal, desde leyes, sino desde la toma de conciencia de los actores involucrados. No solamente de la universidad, sino, bueno, si hablamos de productores agropecuarios, si hablamos de la ciudadanía en general, hay mucho desconocimiento también de las normas o de las leyes, que a su vez esas leyes están basadas en estudios. Por ahí ese es en lo que hay que avanzar. Habría que avanzar en lo que es la interacción universidad y resto de la sociedad. Esa es la extensión que hay que hacer, digamos, el desafío. Me crié, digamos, en el medio de huertas, principalmente en relación a mi familia, huertas familiares y en una quinta, entonces muy conectada con la naturaleza. Yo cuando me recibí en el secundario viajé a Córdoba a estudiar y antes de recibirme, aproximadamente en el 2007, me volví a Villa María y ahí conozco a algunas personas que estaban vinculadas con la universidad y estaban empezando a crear una licenciatura en Ambiente y Energías Renovables
las cuales me invitan a formar parte de ese equipo y de alguna forma u otra termino en la universidad en el momento donde se estaba planificando esta licenciatura y bueno, de ahí empecé a trabajar con ellos. Proyectos que vienen a tapar huecos gigantes, problemáticas que se desprenden del diálogo forzado entre el sistema productivo y la defensa de nuestra naturaleza. Pero, ¿qué hay detrás de cada problemática? ¿Cómo se pueden generar acciones concretas de defensa de la naturaleza? ¿Cuál es el rol que cumplen las universidades en el desarrollo de políticas de protección ambiental? Cada una de estas historias responde a una pregunta con una experiencia. Después podemos seguir trasplantando aromáticas o las cinas que hay ahí para trasplantar. Yo llego a ser jardinero o a trabajar con las plantas, eso, a partir de, empecé la universidad en el 2001, en plena crisis argentina. En ese momento en los barrios populares se daba leche de soja, se daba como la soja como el alimento para salvar a los pobres. Y como que no me cerraba a mí. Y bueno, y empecé a participar en el vivero, que la participación en el vivero era un poco denunciar lo que estaba sucediendo ya en esa época con el monocultivo de la soja y todo lo que implicaba para el ecosistema de la provincia de Córdoba y de donde se siembre la soja, ¿no? Y bueno, y creo que todavía seguimos sin entender que el bosque es una entidad que tiene vida y que tiene mucho por dar, digamos, y que es lo mismo que el hombre, porque somos todos lo mismo, ¿no? Eso, entender de que no existe la naturaleza por un lado y el hombre por otro, que el hombre y naturaleza son una sola cosa. Teniendo que tomar la decisión de qué hacer en mi trabajo final de grado, la temática que elijo es la de la educación ambiental. Entonces desarrollo un manual para quinto grado de escuelas primarias públicas y después también trabajar en barrios, en programas de mejoramientos barriales con cuestiones comunitarias y ambientales. Cuando empiezo a venir más, digamos, al campus, noto como que desde los mismos estudiantes había una necesidad, una demanda de hacer actividades y de organizarlas. Y estamos desarrollando un voluntariado en particular que se denomina Compromiso Socioambiental El Algarrobal, en donde se está trabajando, se está comenzando a trabajar en relación a un espacio que es un relicto de espinal, que es la ecorregión característica de nuestra zona, que está en la zona periurbana, pegado a un barrio de Villa María, con la idea de trabajarlo de forma comunitaria a nivel barrial, un poco para revalorizar ese espacio y que las personas lo estén utilizando, lo puedan identificar, lo puedan revalorizar y bueno, con varias actividades para desarrollar. Bueno, hoy me encuentro participando en un grupo hace un poco más de 3 años, como es el grupo en defensa del arbolado urbano, que si bien el nombre acota, porque parece que es solamente defender árboles en la ciudad, es una concepción mucho más amplia y tratar de darle a cuestiones por ahí poco habladas y poco tenidas en cuenta, como que es el árbol, no solamente desde el punto de vista de me pertenece a mí porque está en mi vereda, sino verlo como parte del espacio público que compartimos. Entonces la idea era juntarse, es un grupo de vecinos de Santa Rosa y
bueno, gente de la universidad que también aportamos desde los saberes, de distintas facultades, distintas disciplinas. Nos organizamos para tanto intervenciones en defensa de espacios públicos, de árboles históricos o de puntuales, como cuestiones generales. Por ejemplo, estamos trabajando en el armado de una ley provincial integral de arbolado público, así se llama la ley, y bueno, están participando distintas instituciones y nosotros como grupo. Desde todas las instituciones, digamos, de la ciudad y la región, hay como excelente predisposición para trabajar temáticas ambientales y hay bastantes demandas para trabajarlas que nos llegan a la universidad. Nosotros como estrategia vamos en cada uno de los voluntariados armando libros, que esos libros los hacemos llegar a las escuelas, a la medioteca, a las bibliotecas populares, para un poco hacer de multiplicadores de algunas temáticas. Y bueno, casi todas las actividades que organizamos tratamos de vincularlas siempre con la mayor cantidad de instituciones posibles. Personalmente mi principal objetivo es motivarlos, motivar a los estudiantes y a todas las personas con las cuales nos vamos relacionando en este camino de aprendizaje también para todos nosotros, para que puedan tener una mirada holística e integral de lo que es el ambiente y no solamente nos quedemos con las cuestiones netamente técnicas, sino que tengamos un compromiso extra, un compromiso social, porque de eso también se va a tratar cuando estemos en diferentes lugares en la toma de decisiones. Hemos hecho varias actividades, desde plantaciones hasta tanto en escuelas como en espacios públicos, como organizar charlas y capacitaciones para empleados municipales en poda, en extracción de ejemplares. Por ejemplo, el año pasado concretamos con DAFAC una jornada repartieron entre vecinos 300 árboles, pero además, más allá de repartir el árbol como un regalo, podría decirse, el compromiso de ese vecino de plantarlo adecuadamente, de asegurar que viva, de regarlo, o sea, va más allá solamente de la plantación como hecho, sino que es un compromiso con el arbolado. Y empezar a pensar una ciudad donde el árbol no sea una molestia, que me rompe la vereda, que me tapa el frente de la casa, que con las hojas me ensucia, sino que sea reconocido por lo que es un ser vivo, y a su vez se tenga en cuenta los servicios que nos prestan. Desmontar y no reforestar tan como a un mismo nivel hoy por hoy en el contexto mundial en el que vivimos, y que los representantes políticos a diferentes niveles no incentiven a reforestar, me parece que es grave. Hoy por hoy es fundamental hablar de reforestación, digamos, como que no hay otra. Si nosotros, la gente común, no empieza a presionar de alguna forma a todas las instituciones para que haya cada vez más bosque nativo o bosques frutales o lugares de reservas en donde crezca todo naturalmente, todos los años vamos a convivir con grandes incendios, con grandes inundaciones, pero todo eso pasa porque no hay bosque nativo y de eso no se habla.
Miradas sobre las formas de cuidar el lugar que habitamos, modos de ponernos en contacto con el mundo que nos rodea y acciones para revisar lo que hacemos día a día. Agustina, Marcos y Franco, 3 universitarios al natural, 3 historias atadas a la tierra y con visión de futuro, que nos hablan desde adentro de la naturaleza. Bueno, son 2 instrumentos que de alguna forma se van imponiendo para que los incorporemos. Y la universidad nos permite capacitarnos todo el tiempo y estar en contacto con la realidad, si nosotros así lo deseamos, todo el tiempo. En una parte depende mucho de la actitud proactiva de cada uno de los docentes, pero creo que desde la institución, o sea, siempre se da la posibilidad para que estemos en contacto con lo que está pasando fuera de las paredes de la universidad. Que creo que eso también es lo interesante, porque todo lo que nace acá adentro, si se queda acá adentro, no cambiamos muchas realidades. Entonces es muy importante que el docente y los estudiantes puedan tener contacto continuo con el contexto social, económico, político, cultural que los rodea. A su izquierda, como pueden ver, están los guachitos que se han separado de la madre al nacer, como para hacerles una crianza artificial con leche, alimentos. Bueno, durante mi etapa de estudiante, todas las materias que iba viendo, iba siempre analizándolas desde el punto de vista productivo, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que hablaba antes, de la preservación de los recursos. O sea, si bien la carrera en particular de ingeniero agrónomo tiene una visión netamente productivista, el fin, digamos, no justifica los medios, por decirlo de una manera conocida. Entonces, bueno, eso siempre traté de pensar o de verlo de qué manera poder aplicarlo yo el día de mañana como profesional. Y hoy me toca, como ya recibido, y yo habiendo elegido por vocación y por interés ser docente universitario, transmitirlo. O sea, seguir formándome, porque siempre estamos en formación, pero a su vez transmitirlo. Entonces, bueno, fui buscando de distintas maneras llevar a la práctica. El objetivo productivo y reproductivo del tambo. El vivero nace desde la visión de 2 apicultores, ¿no? Y ellos empiezan a detectar que donde tenían sus colmenas empiezan a sembrar soja a los alrededores de los montes en donde ellos ponían sus colmenas, y se empiezan a morir las abejas y empiezan a investigar y se dan cuenta de que es por esta invasión de la soja ya desde un poco antes, y nace un poco por eso, ¿no? El vivero, una forma de contestar a ese sistema que se estaba imponiendo del monocultivo y de la monocultura, ¿no? Es fundamental definir lugares en donde ya no se toquen más, en donde ya no se pueda, digamos, ni deforestar más, solamente reforestar con nativas en lo posible, con frutales también porque es alimento, y incluso hay lugares en los que se deberían destinar a que crezca lo que los pájaros lleven y lo que crezca, digamos, que sea realmente natural. Así la tensión entre crecer y cumplir con nuestra responsabilidad ambiental camina en una cuerda floja que tire basura para ambos lados.
En el año 2007 se sancionó la Ley 26.331 de protección de bosques nativos. Según un informe presentado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, entre 2007 y 2013 se perdieron en promedio anual 300.000 hectáreas de tierras forestales y esa cifra se reduce entre 2013 y 2014 a 188.000. El Frente Ambiental por la Inclusión en la Argentina dice que lo ambiental no se reduce solo a un puñado de acciones sueltas, sino que incluye también la dimensión biológica y física y se incorporan también otras facetas que suelen no ser tenidas en cuenta, como por ejemplo lo social, lo político, lo cultural y lo económico. Un informe presentado por este mismo organismo asegura que en los últimos 12 años el Estado realizó la mayor inversión ambiental de la historia del país. Se crearon organismos como el Observatorio Nacional de Biodiversidad, se implementaron programas y se sancionaron leyes de alto impacto para el uso sustentable de la biodiversidad. Según el artículo 41 del que hablamos en el primer bloque, el Estado debe garantizar la información y la educación ambiental. Si pensamos en la universidad, pensamos en estas contradicciones creativas que construyen una sociedad más inclusiva. Esto fue Nosotros Somos, Sujetos de Derecho. Hasta la semana que viene.